En cada ciudad existe alguien que nunca salió en televisión, nunca escribió un libro, nunca fue político. Sin embargo, en el pueblo, en la ciudad, todo el mundo sabe su nombre. Hoy vamos a hablar de uno de esos personajes bastante atractivos, impresionantes. Un personaje enigmático que vivió en Colima hace décadas, al que muchos recuerdan, pero casi nadie podría definir. Un personaje asociado a belleza, elegancia, lujo, cierto poder social y un rumor tan incómodo que todavía hoy muchos prefieren evitar. Esta historia no está en los archivos oficiales, está en la tradición oral, en la plática, en la sobremesa después de la comida, está en el, pues yo escuché que... Y sí, esta historia incluye fama nacional. Películas del cine de oro, aquella época bonita en México, Cadillacs convertibles y un final tan dramático que parece sacado de un guión de película. Bienvenidos a la historia del personaje que Colima no ha podido olvidar. Allá en las décadas de los 40, los 50, un estado pequeño, conservador, discreto, donde todos se conocen, pero nadie cuenta todo lo que sabe. Dentro de esa atmósfera aparece este personaje, un individuo de presencia fuerte, de porte elegante, capaz de dominar un espacio sin decir una sola palabra. No era artista, aprobado por la prensa. No era una figura política. No era alguien que hiciera teatro, que hiciera actuación, que cantara. Era simplemente un personaje con magnetismo en una ciudad pequeña. Eso fue suficiente para encender la imaginación colectiva. Lo fascinante es que no existieron entrevistas, ni coberturas mediáticas, ni fotografías confirmadas, solo memorias que atestiguan que existió. Memorias donde este personaje se movía en círculos sociales más altos de lo esperado, con conexiones inesperadas y una discreción absoluta. Nada de relaciones públicas, nada de escándalos visibles. En un México moralista, conservador, el silencio era misterio, era provocación. Y cuando la gente no entiende, pues simplemente interpreta. Ahí es donde inicia la leyenda de hoy. Para entender cómo María de Jesús pasó de rumor local a mito nacional, hay que mencionar un nombre que todos conocemos, Pedro Infante. Pedro Infante, ídolo mexicano, Pedro Infante, ¿quién no ha visto una película de este hombre? Figura del cine de oro, símbolo de masculinidad tradicional y probablemente una de las personalidades más queridas en México. Era mi ídolo, yo cuando estaba chamaco, era Pedro Infante, todo Pedro Infante. Todos queríamos ser como Pedro Infante. ¿Pero qué tiene que ver Pedro Infante con Colima? Mucho más de lo que parece. Pedro viajaba constantemente, filmaba, cantaba, visitaba y según muchas versiones, no le era ajeno ni el occidente del país. Colima era visitado por Pedro Infante. Hasta ahí, nada extraordinario, pero aquí viene el punto clave. Existe un testimonio oral serio que liga a este personaje, María de Jesús, con Pedro Infante de forma directa y constante. Gran parte de los datos que van a escuchar a continuación fueron recopilados y narrados por Héctor Sánchez de la Madrid, a partir del testimonio de José Álvarez Virgen, mejor conocido como el Buitre, nacido en 1942. El Buitre provenía de una familia colimense conocida, era hijo de José Álvarez García, el Buitre, nieto de Miguel Álvarez García, la Capacha. Por tanto, medio hermano de la primera gobernadora de Colima de México, Griselda Álvarez Ponce de León. Aquí viene lo importante. Con memoria detallada, el Buitre relató lo que vio, lo que escuchó y lo que vivió respecto a la relación entre Pedro Infante y María de Jesús. Según su relato, este personaje era un joven colimense, de origen humilde, alto, atlético, atractivo, con un aire de galán, tipo Mauricio Garcés. Trabajó, María de Jesús, en restaurantes y cantinas como el Rizos de Oro. Eso es lo que relata. Y además, sabía poner inyecciones. Sin haber estudiado medicina ni enfermería, María de Jesús, con 27 años, viajó a la Ciudad de México para intentar entrar al cine. Le interesaba ese medio. Se presentó en la ANDA, Asociación Nacional de Actores, y ahí ocurre el encuentro que lo cambia todo. Pedro Infante, ya famoso, estaba preguntando por alguien que pudiera inyectar a su mamá que estaba enferma. Levantó la mano, María de Jesús. Pedro no pidió credenciales, simplemente dijo, pues vamos. Y así entró a la casa de Pedro Infante para atender a la señora María del Refugio Cruz Arnanta, madre del ídolo nacional. A partir de ese día, la historia de ambos parece que quedó unida. Viajaban juntos,
convivían juntos y regresaron a Colima varias veces juntos. Incluso llegaron a hospedarse en la casa de los padres de María de Jesús, ubicada por ahí en el centro de la ciudad de Colima. Pedro Infante se presentó en Colima en 1953 y al año siguiente de la famosa petatera de Villa de Álvarez. El buitre, entonces niño, recordaba que una vez se quedó dormido afuera del lugar donde Pedro cantaría y fue el propio Pedro quien lo despertó tocándole la cabeza, que en ese momento Pedro iba acompañado de María de Jesús. El niño duró 8 días sin lavarse la cabeza porque lo había tocado Pedro Infante. Este tipo de memoria no se inventa, se vive. Además, Pedro Infante solía dejar en la casa de María de Jesús uno de sus Cadillacs convertibles, blanco, dorado, para usarlo cada que él quisiera regresar a Colima. Imagínense esto, allá en los años 50, ¿no? De ahí pues se dice que Pedro le había regalado el auto a María de Jesús. Imagínense en los años 50, Colima, calles tranquilas, un Cadillac dorado rodando en sus avenidas. No, hombre, pues esto marca la historia. María de Jesús actuó en 2 películas de Pedro en 1951, ¿Qué te ha dado esa mujer? Y A toda máquina, no como estrella, pero como parte del círculo cercano a Pedro Infante. Ya después dicen, cuando muere Pedro Infante en este accidente aéreo, regresó a Colima, María de Jesús abrió un pequeño botanero en su casa y comenzó un periodo un poco más oscuro. Según el testimonio de Héctor Sánchez, empezó a beber de más. María de Jesús bebía mucho, los conflictos familiares crecieron. Un día, tomando, intentó que su madre firmara una hipoteca sobre la propiedad. Esta es historia oral solamente. La mamá se negó a firmar la hipoteca. María de Jesús se molestó. En eso llegó el hermano menor. María de Jesús sacó, al parecer, un arma, forcejeó con su hermano y accidentalmente se disparó el arma. María de Jesús murió al instante el 14 de marzo de 1962. En los años 50 y 60, este tipo de relación entre Pedro Infante y María de Jesús hizo que la gente empezara a hablar. Lo empezaron a interpretar como una relación homosexual. La gente quizás no lo comprendió, quizás había una simple relación de amistad, un agradecimiento quizás del cantante o del artista hacia aquel hombre que efectivamente era bastante galán. Hoy, francamente, esta interpretación no tendría relevancia alguna porque pues cada quien vive como quiere y tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera hacer, pero en aquellos tiempos era distinto, tal vez por eso se creó el mito. Este personaje, María de Jesús, quizás nunca buscó fama, pero la fama lo alcanzó, no por su talento ni por su fortuna, sino por lo que representó para una época quizás que no entendía de diversidad. María de Jesús, nombre tomado de su madre. En realidad, él se llamaba Jesús Gallardo. Gracias al trabajo de Héctor Sánchez de la Madrid y a la memoria de José Álvarez Virgen el Buitre, esta historia no se ha perdido y ojalá continúe. Hoy se las cuento yo. Son historias que vale la pena contar porque son vidas especiales que por una u otra razón hicieron eco en el tiempo. Y hoy nos tomamos unos minutos para seguirlas platicando.